va a producir la placenta, pero en las primeras semanas de embarazo se necesita que el ovario conserve la capacidad de producir progesterona para sostener ese embarazo. Hablo de las primeras 3, 4, 5 semanas, hasta que la placenta empieza a desarrollarse y es capaz de producir progesterona por sí sola. Entonces, la función de la gonadotrofina coriónica, de la HCG, es que durante estas primeras semanas de embarazo, el ovario siga produciendo progesterona. Entonces, la HCG estimula al cuerpo lúteo para sostenerlo, para mantenerlo unas semanas más, que produzca progesterona, y una vez que ya la placenta tomó el gobierno, digamos, de la síntesis de progesterona, el cuerpo lúteo va a involucionar. ¿Recuerdan? Esa es la función que tiene HCG en esos primeros días de embarazo. Y después la placenta produce cantidades suficientes de HCG y a su vez va a ir sintetizando progesterona. Vuelvo acá. Entonces, eso es lo que les estoy mostrando. ¿Para qué hacemos una determinación? ¿Por qué podemos llegar a recibir una orden para medir gonadotrofina coriónica? Para ver si la paciente está embarazada. Sospecha de embarazo. Bien, la determinación principal es la que ustedes están diciendo, la confirmación de un embarazo, ¿no es cierto? O el diagnóstico de un embarazo. Acá el laboratorio está diagnosticando. Obviamente hay varias formas de hacer HCG. Ustedes vieron los inmunocromatográficos que son de venta libre, que se pueden hacer en forma muy simple, sin necesidad de recurrir al laboratorio, pero tengan presente que esos se necesita, como se utiliza una muestra de orina, se necesita que haya un nivel de gonadotrofina coriónica significativo. ¿Para qué? Para que lo eliminemos por orina y de esa manera tengamos la sensibilidad suficiente en esos inmunocromatográficos para detectar la gonadotrofina. En cambio, en las primeras semanas de embarazo, se necesita hacer la determinación de gonadotrofina en suero, porque todavía no alcanzamos a eliminar cantidad suficiente por orina como para poder ser detectada por este tipo de ensayos. Entonces, en las primeras semanas de embarazo, y hablo en las primeras 4 o 5 semanas, o mucho más tempranamente, ya al día 8 de la fecundación ya somos capaces de detectar en suero la presencia de gonadotrofina coriónica, cuando obviamente en orina no la pescaríamos. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cuál es la utilidad clínica en la determinación de la gonadotrofina coriónica? Obviamente, por excelencia, el diagnóstico de embarazo, como dice acá. Si queremos hacer un diagnóstico de embarazo de altísima sensibilidad, que sea positivo, por ejemplo, a los 8 días de fecundación, en ese caso tenemos que usar ensayos de alta sensibilidad y que utilicen la determinación que sea fracción beta carboxilo terminal, que es la que yo les nombraba recién, que no va a dar reacción cruzada con LH. ¿Por qué? Porque en esos días, en los primeros días del embarazo, todavía tenemos niveles de LH circulantes detectables y que pueden solaparse con los niveles de HCG. Si yo utilizo una determinación de HCG que cruza con LH, no voy a poder estar diferenciando. Entonces, en un diagnóstico muy temprano de embarazo, tenemos que hacer HCG carboxilo terminal, fracción beta, esto es lo que les quiero poner acá, HCG cadena beta y contra el extremo carboxilo terminal. ¿Se entiende eso? Bien, ¿qué otra utilidad clínica tiene hacer HCG? A ver, en un embarazo múltiple vamos a tener niveles más elevados de HCG. ¿Qué pasa con un embarazo ectópico?
las determinaciones. ¿Saben qué es el embarazo ectópico? Es cuando no se implanta Sí. correctamente en el útero, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, ese es un embarazo ectópico, fuera del útero, es decir, hubo una mala implantación, en general queda en las trompas y, bueno, no hay un desarrollo del embarazo, hay dolor pelviano. La determinación de HCG no nos va a determinar el embarazo ectópico, que quede claro. El embarazo ectópico se diagnostica por la clínica, por los síntomas que tiene la paciente y por la imagen. Los niveles de HCG no nos van a diferenciar si la placenta en esas primeras semanas de embarazo se implantó correctamente en el útero o quedó retenida en la trompa. No tenemos sensibilidad con HCG para diferenciar eso. Sí es útil la determinación de gonadotrofina coriónica en esto que les pongo acá, la amenaza de aborto en el primer trimestre de embarazo. ¿Por qué? Por esto que yo les decía antes acá, que en el primer trimestre de embarazo y antes de la semana 10, HCG tiene que ir duplicando su valor día a día. Entonces, si bien hoy tenemos imágenes y ecografías y ecodoppler de muy buena resolución, una manera también de determinar una amenaza de aborto es desde el punto de vista bioquímico, haciendo determinación de gonadotrofina en suero, hacerla en forma seriada y ver si este patrón de duplicación no se está dando. Es decir, si el perfil de secreción de la HCG no sigue lo saludable, es decir, con un aumento constante por lo menos hasta acá, hasta la semana 10. Entonces, a falta de una imagen, puede hacerse determinaciones seriadas de HCG, pero tener en cuenta esas determinaciones seriadas no se pueden hacer hoy y dentro de una semana. Hay que hacerlas en el término de 12 a 24 horas porque la amenaza de aborto es algo que implica una intervención médica inmediata. Es decir, hay que evitar la pérdida de ese embarazo. Entonces, lo que hay que hacer es hacer el diagnóstico temprano. Y una manera de hacer el diagnóstico bioquímicamente es hacer lo que dice acá, determinaciones seriadas y ver que en términos de 12 a 24 horas no tenemos una duplicación. Es decir, hago la determinación hoy, la repito a las 24 horas y si no tengo un valor que es el doble del anterior, me va a estar indicando que algo está pasando. Más grave todavía si cae con respecto al valor anterior. ¿Se entiende la utilidad? Entonces, cuando hay una amenaza de aborto, quizás ustedes han tenido experiencia, han escuchado a alguien que haya pasado por esa situación, automáticamente a la paciente se le va a pedir reposo y se le va a hacer una administración de progesterona. Va a recibir una inyección de progesterona justamente para sustituir lo que no se está sintetizando, porque si tenemos poca HCG y estamos en el primer estadio del embarazo, no vamos a tener estímulo sobre el ovario para que produzca progesterona. Entonces se administra progesterona para sostener ese embarazo. Bien, entonces esa es la otra utilidad clínica de la determinación de la gonadotrofina. El diagnóstico por el embarazo, el diagnóstico temprano si hacemos fracción beta-carboxilo terminal y la detección bioquímica de una amenaza de aborto. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Bueno, y otra utilidad clínica que tiene la determinación de la HCG es usarla como marcador tumoral. Yo les dije, y ya lo venimos repitiendo cada vez que aparece alguno de ellos, que los marcadores tumorales son factores, mediadores químicos que liberan las células neoplásicas, salen a la circulación y que son muy útiles más que para el diagnóstico, para el seguimiento de los pacientes. En muchos casos son proteínas o compuestos naturales, endógenos del organismo, pero que ante un cuadro neoplásico se liberan en cantidades exageradas o con ciertas alteraciones y demás.
uno de los marcadores tumorales es la gonadotrofina coriónica. ¿Y es marcador tumoral de qué? De tumores testiculares como los seminomas o la enfermedad trofoblástica gestacional, quiere decir esto, ETG, enfermedad trofoblástica gestacional o mola hidatiforme. ¿La escucharon? ¿No? No la vieron en ningún momento. ¿Qué es la mola hidatiforme? Es un tumor que deriva de una placenta, así que quiere decir que hubo una fecundación, empezó a haber un desarrollo placentario, hay una muerte fetal y hay un crecimiento anormal de la altura uterina, es decir, un crecimiento de la masa uterina muy grande. Esa es la principal sospecha, el principal signo clínico. La mujer tiene un crecimiento del útero mucho más grande que lo que correspondería para esa supuesta semana de embarazo. Sumado a la muerte fetal, es muy probable que esté cursando con una mola hidatiforme. En ese caso, bueno, se recurre a la evacuación del útero, se extirpa el tumor, se hace el tratamiento apropiado y después la mujer tiene capacidad para volver a gestar en un tiempo, bueno, que establezca posterior al tratamiento. Entonces, la gonadotrofina coriónica, en ese caso, se lo utiliza como marcador tumoral. ¿Por qué? Porque en esos casos va a estar elevadísima. Porque es justamente esas células placentarias que han degenerado y que producen gran cantidad de gran cantidad de HCG. Entonces, es un marcador de mucha utilidad porque, hecho el diagnóstico de la mola, es útil saber cuál es el valor de HCG que tiene la paciente al inicio y después seguirla con mediciones de HCG como para ver la evolución. Lo saludable sería que esos valores de HCG vayan disminuyendo hasta hacerse indetectables, lo que quiere decir que es un seguimiento de buen pronóstico y que se está resolviendo la situación. Un seguimiento de mal pronóstico sería que el marcador vuelva a aumentar, ¿no es cierto? Entonces ahí estaríamos hablando de una recidiva. Entonces, en ese caso utilizamos medición de gonadotrofina coriónica y también podemos utilizar la relación fracción beta sobre la fracción HCG total, porque eso es un marcador o orienta para el grado de invasividad de ese tumor. Es decir, cuanto mayor es la relación, también es más indiferenciado el tumor. Entonces, esto explica por qué ustedes pueden recibir una orden de medir niveles de HCG en un hombre, porque lo que puede estar cursando es con un tumor, un seminoma. Y se va a utilizar con la misma objetivo, es decir, al hombre seguirlo después con determinaciones de HCG para ver cómo es su evolución. Y una forma que producen los tumores, ya los coriocarcinomas, ya no derivado de una mola, sino un tumor, un coriocarcinoma, tienen como marcador tumoral una gonadotrofina hiperglicosilada, por eso se llama HCG, esta H mayúscula acá. ¿Qué quiere decir? Que tiene un 35% de su peso molecular con sustitución con hidratos de carbono. Está altamente glicosilada. Una gonadotrofina coriónica normal no tiene más de un 10% de su peso con residuos de hidratos de carbono. En cambio, la HCG tiene alta glicosilación. En caso de detectar habla de un tumor muy invasivo.
y tiene alta especificidad para los coriocarcinomas. A la gonadotrofina, más lo que vean ustedes en el diagnóstico de embarazo, diagnóstico precoz de embarazo, utilizando en suero y fracción beta, amenaza de aborto y como marcador tumoral. Esas son las principales utilidades para que justifiquen una determinación de gonadotrofina en el laboratorio. Profe, las ¿Sí? diapositivas de esta que acaba de pasar no me aparecen a mí. ¿Cómo no te escucho? ¿Cómo? Las diapositivas estas que pasaste no aparecen en mi... ¿No están? ¿No están en el todas estas tres que pasé recién? No, no están. Eso, sí. Aparece el título nomás. Ah, ¿y pudieron bajar la clase de hoy, por ejemplo, la de neurohipófisis? Sí, la de hoy sí está. Y estaba puesta, esta estaba cargada el viernes pasado, y la de adenohipófisis, ¿sí la pudieron ver? Sí. Bueno, después cuando termine la clase lo reviso, no sé qué pasó, porque subido está, o sea, el archivo lo subí, de hecho hoy yo lo revisé. Tengo que ver que por casualidad, a lo mejor sin querer me quedó con acceso restringido. Por ahí a lo mejor no me di. Porque el título aparece, pero no aparece el PDF. Claro, es raro. Y hoy cuando cargué la clase de hoy, miré y veía los dos PDF, porque que les voy poniendo clases de lunes, miércoles, viernes, veía los dos PDF. A lo mejor quedó con restricción. Lo voy a mirar y si no lo saco y lo vuelvo a cargar. Buenísimo, gracias. Bien. Bueno, entonces pasamos a neurohipófisis, que con esto cerraríamos todo el estudio de la función adenohipofisiaria. ¿Qué se acuerdan de la neurohipófisis antes que ahora? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? Almacena las hormonas que le libera el hipotálamo. Es decir, que en definitiva no es una glándula de secreción, o sea, no es una porción de la hipófisis que produzca hormonas, solamente funciona como almacén. ¿Y cuáles son esas hormonas? ¿Alguien se acuerda? ADH y la oxitocina. Exactamente, ADH y oxitocina, bien, o vasopresina. Bueno, vamos a compartir, que es esta. Esperen que no puedo encontrar acá. Ahí estamos. Bien, entonces, la evaluación de la función neurohipofisiaria. Ahí está, sí, no quiero nada. Bien, entonces, como ustedes dicen, las dos hormonas que se almacenan en la neurohipófisis, que son producidas en los núcleos supraópticos del hipotálamo, son vasopresina y oxitocina, que son hormonas muy chiquititas, de 9 aminoácidos, y que se sintetizan aquí arriba. O sea, en realidad, ustedes recuerdan que son los cuerpos neuronales, están en los núcleos, y las axones o terminales nerviosas están sobre la neurohipófisis. Entonces, a demanda, cuando viene la señal, las hormonas que están almacenadas aquí en gránulos de secreción van a ser liberadas. Pero en definitiva, la neurohipófisis no es más que una forma muy especializada del sistema nervioso, ¿no es cierto? En realidad acá tenemos los axones de estas neuronas cuyos cuerpos neuronales están aquí arriba. Bien, con respecto a oxitocina, ustedes se acuerdan que la función es justamente regular el proceso de contracción y relajación del músculo liso, particularmente en el útero durante el trabajo de parto y en las mamas para estimular la secreción láctea.
ciertamente no hay situaciones clínicas en las cuales el laboratorio tenga un rol importante, así que se justifique medir oxitocina. Si bien estas son las funciones fisiológicas, desde el punto de vista fisiopatológico, no hay hasta ahora, pero se pasa sola, situaciones clínicas específicas. Entonces, para oxitocina no vamos a ver nada, porque al laboratorio no nos compete por ahora nada. Sí, con respecto a vasopresina. Vasopresina se pasa cuando quiere y cuando no quiere. Acá está. Bien, la vasopresina u hormona antidiurética, ¿no es cierto? ¿Por qué antidiurética? Si es antidiurética, ¿qué es la diuresis? Porque impide la eliminación de agua a través del riñón. A través del río, o sea, que, claro, regula, eliminamos agua, pero regula esa eliminación de agua, ¿no es cierto? Por eso antidiuresis, para que la diuresis no sea exageradamente alta. Entonces, la hormona antidiurética se sintetiza como una prohormona que se va a clivar en dos partes. La porción aminoterminal es la vasopresina, que es esta que está dibujadita acá, esta es la secuencia aminoacídica, y de la fracción carboxilo terminal hay un péptido que se llama copeptina, que no tiene actividad biológica, pero que tenemos ensayos para evaluarlo, para medirlo. Entonces, puede ser útil medir copeptina. Entonces, esto es lo que les decía antes. El cuerpo de la neurona está a nivel de los núcleos supraóptico y paraventricular. Ahí sintetizan la ADH, la cual va a migrar y se va a acumular en los gránulos de secreción. Tengo puesto el activador automático. En los gránulos de secreción, entonces, se va a acumular acá en la neurohipófisis, y cuando venga la señal necesaria se va a liberar al torrente sanguíneo. Entonces, las funciones que tiene es regular el equilibrio hídrico, es decir, reabsorber agua, nivelar la cantidad de agua que se va a eliminar por el riñón. A su vez, a nivel del sistema vascular, es un potente vasoconstrictor y por ende va a regular la función cardiovascular. Pero su principal función, y es la que nos va a importar desde el laboratorio clínico, que es lo que podemos hacer nosotros y contribuir, es el mantenimiento del equilibrio hídrico. Bien, ¿cómo se mantiene el agua, ¿no es cierto? El nivel de agua que eliminamos por orina o que absorbemos y pasamos al medio intersticial. Por un lado, por el mecanismo de la sed, ¿no es cierto? A través de la ingesta de agua, y la salida del agua por riñón, que está íntimamente regulado por la ADH. Obviamente, suponiendo una... a ver si puedo hacer una cosa. Ahora no me va a dejar. Bueno, le quiero sacar la animación, que las transiciones, que pase sola, avanzar, y lo tengo bloqueado. No sé qué le pasa hoy. Bueno, seguimos por acá. No me fui. Bien. Entonces, ¿cómo se mantiene ese equilibrio hídrico? Era lo que estábamos hablando recién. Cuando quiero que pase, no pasa, y cuando no quiero, se pasa solo. Ya lo vimos. Entonces, esto es importante que lo recordemos. ¿Cómo es el balance del agua en el organismo? Perdemos por día o eliminamos por día entre 2,5 litros a 3 de agua.
aproximadamente 1500 por orina, 600 por piel, 400 por pulmón y 100 por heces. Lo que quiero decir que en realidad deberíamos reponer diariamente entre 2,5 litros a 3 por día, que es lo que estamos eliminando, ¿no es cierto? Para tener un adecuado equilibrio hídrico. Cosa que en realidad es raro, si bien hoy la verdad que se ve que hay mucha más ingesta de agua, no sé si todos llegamos a tomar 2,5 litros a 3 por día, que sería lo saludable. Bien, ¿cómo es el mecanismo de acción del ADH? Como ustedes decían, lo que va a hacer es regular la concentración de la orina. ¿Y dónde? A nivel del túbulo colector. Si ustedes se acuerdan, se filtra todo a nivel glomerular y llega al túbulo colector una orina que es altamente diluida, porque se filtró el agua, se filtró absolutamente toda. Allí, la hormona antidiurética va a provocar un pasaje del agua en este sentido, ¿no es cierto? Desde el túbulo colector pasa por la célula epitelial del túbulo colector y se va a verter al fluido extracelular. Eso, ¿cómo lo hace? A través, ¿se acuerdan ustedes de los canales de aquaporina? Que son estas proteínas, que son en realidad estructuras de 4 cadenas polipeptídicas tetraméricas, que lo que hacen es generar un transporte del agua desde la luz del túbulo colector hacia el interior del espacio extracelular. Entonces, la ADH, ¿qué es lo que está haciendo? Aumentar la permeabilidad al agua, y a través de la vía de la adenisiclasa, que es la que regula este proceso. Entonces, eso es lo que está haciendo. Favorece la reabsorción del agua a nivel del túbulo colector. Nos vamos a concentrar en los trastornos que tienen que ver con la ADH, asumiendo que la función renal está conservada, ¿no es cierto? Acá en esto es lo mismo que les decía recién, estamos hablando de esta zona del túbulo colector, y para que veamos cómo funciona, es decir, tenemos, ¿por qué yo les decía la vía de la ciclasa? Porque la adenisiclasa, a través del AMP cíclico, ¿se acuerdan? Se activa y que activaba la proteína quinasa A, que fosforila a las aquaporinas. Acá el esquema está al revés. Este es el túbulo colector y acá está el espacio extracelular. Entonces el agua está circulando en este sentido. Entonces, estos son las aquaporinas, que yo les digo que son estructuras de 4 subunidades. Se fosforila, absorbe el agua que viene por la luz del túbulo colector, y esto va a activar a los aquaporinas que están del otro lado, y de esa manera producimos el traslado del agua hacia el espacio intersticial y hacia la circulación. Nombro todo esto porque podemos medir las aquaporinas en orina como una manera de evaluar la acción biológica de la ADH. Bien, entonces, ese es el mecanismo de acción de la vasopresina o antidiurética. Entonces, tenemos que recordar esto porque nos vamos a manejar con variables que tienen que ver con la densidad, como la osmolaridad, más allá de lo que hagamos desde lo endocrino. Ustedes recuerdan y van a estar de acuerdo que decimos que la osmolaridad plasmática es 287, lo fisiológico, ¿no? 1000 osmoles kilo. Que la osmolaridad de la orina es mucho más alta, porque justamente el riñón, a través de su acción en los túbulos colectores, concentra la orina, entonces tenemos más del doble de la osmolaridad de la orina, y que la diuresis diaria fisiológica es de 1,5 litros aproximadamente. La ADH, como decíamos entonces, va a concentrar la orina y va a producir un flujo lento. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, hasta llegar al túbulo colector, la orina viene circulando muy rápido, pero al llegar ahí se detiene, se concentra y pasamos agua hacia el interior del espacio extracelular. Entonces, la ADH lo que hace es concentrar la orina y aumentar su osmolaridad. Y en casos extremos y de hipersecreción de ADH podemos llegar a concentrar la orina a una diuresis de 600 mililitros día cuando lo fisiológico es 1500, ¿no es cierto? Cuando nos vamos para el otro extremo, cuando tenemos un exceso de hormona antidiurética.
¿Está claro? Bien, entonces, hay una relación muy directa entre la osmolaridad y la secreción de hormona antidiurética. Por eso es lo que yo les pongo acá arriba, que el principal estímulo para estimular la secreción de la hormona antidiurética es el estímulo osmótico. Fíjense qué es lo que se representa acá en este esquema. Cuando la osmolaridad es la fisiológica, acá tenemos osmolaridad plasmática en el eje de las ordenadas y concentración de hormona antidiurética en el eje de las Y. Entonces, tenemos que mientras la osmolaridad plasmática está conservada, los valores de ADH están dentro del rango fisiológico. A medida que comienza a aumentar la osmolaridad y ya con un cambio de 1 o 2 miliosmoles kilo, es suficiente para que eso estimule a los núcleos del hipotálamo para que sinteticen y liberen hormona antidiurética. Y fíjense cómo se vuelve una relación prácticamente directa. Aumenta la osmolaridad y aumenta automáticamente la secreción de la hormona antidiurética. Es decir, que el principal regulador es el regulador osmótico. A eso, cuando hay un aumento de la osmolaridad importante, lo que se suma, esta caja gris que aparece acá, esto quiere decir SED, ¿no es cierto? SED es SED. Quiere decir que a su vez se va a estimular el centro de la SED a nivel hipotalámico para que el individuo ingiera agua. Porque eso es lo que nos está provocando este aumento de la osmolaridad plasmática. Entonces, se entiende que el principal estímulo para la secreción de la hormona antidiurética es justamente el aumento de la osmolaridad plasmática. Pero no es el único estímulo sobre la síntesis y secreción de ADH. Entonces, esto para resumir lo de recién. ¿Por qué es el principal estímulo? Porque al nivel del hipotálamo tenemos los osmorreceptores, que son neuronas muy especializadas que justamente lo que hacen es eso, detectar cambios en la osmolaridad plasmática. Esos osmorreceptores están en íntima conexión con las neuronas productoras de la hormona antidiurética, van a pasar la señal a través de un pulso eléctrico a las hormonas hipotalámicas para que también por pulso eléctrico llegue la señal hacia los axones que están en la neurohipófisis y se libere hormona antidiurética, que es la que va a ir al riñón a estimular la absorción del agua. ¿Se entiende cómo es toda la traducción de la señal? Entonces, estos osmorreceptores son de vital importancia porque tienen conexión directa con las hormonas productoras de hormona antidiurética, señal eléctrica, pulso eléctrico que se transmite por el axón, se libera hormona antidiurética y fundamentalmente va a ir a actuar sobre el riñón, sobre los túbulos colectores. Ese es el principal regulador. El otro regulador es un regulador hemodinámico. ¿Por qué hemodinámico? Porque estamos hablando que el cambio en la osmolaridad plasmática también me va a generar un cambio en el volumen plasmático, ¿no es cierto? Entonces, alteraciones del volumen plasmático también me van a regular la producción de ADH. ¿Cómo? Si hay una disminución del volumen sanguíneo, ¿por qué? Porque tenemos un aumento de la osmolaridad, va a ir acompañado de una disminución del volumen sanguíneo, eso también es un estímulo para la secreción de ADH. Hay un estímulo hemodinámico que va a estimular la secreción de ADH. Pero esta disminución del volumen sanguíneo también, si ustedes se acuerdan, actúa sobre la zona yuxtaglomerular del riñón. ¿Se acuerdan esa zona? Que es muy sensible a los cambios, en pequeños cambios de volumen sanguíneo, es suficiente ¿para qué? Para que esa zona yuxtaglomerular produzca renina. La renina aumenta los niveles de producción hepática de angiotensina, es decir, tenemos el angiotensinógeno que se convierte por acción de la renina en angiotensina 1, y la angiotensina 1 va a pasar, faltaría acá, a angiotensina 2, por acción de la ECA a nivel del endotelio pulmonar, y eso va a estimular a la zona de la corteza suprarrenal para que se libere aldosterona.
aldosterona provoca la reabsorción de sodio a nivel de los túbulos contorneados proximales y distales, y eso, a su vez, el aumento de sodio también estimula la secreción de ADH. Es decir, que este es un segundo mecanismo regulador de la secreción de ADH. Esto lo vamos a ver bien cuando veamos los mineralocorticoides. Pero tenemos que tener presente que es una función integral, porque tanto los mineralocorticoides como la aldosterona como la ADH están actuando a nivel renal. La ADH a nivel de túbulo colector, la aldosterona a nivel de los túbulos contorneados, que lo que hace es reabsorber sodio, y junto con el sodio hay que reabsorber agua para mantener el volumen y la osmolaridad sanguínea. Entonces, alteraciones en el eje mineralocorticoide también me pueden impactar sobre la secreción de ADH. ¿Se entiende eso? Entonces, tenemos un estímulo osmótico y un estímulo hemodinámico, que van a regular la producción de hormona antidiurética. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, una consulta. Sí. Nosotros habíamos aprendido que cuando se reabsorbía sodio había reabsorción concomitante de agua con el tema de la aldosterona. ¿Quién me está hablando? No veo. Teres Sofía. Sí. Pregúntame otra vez. Sí, habíamos visto que cuando actuaba la aldosterona se absorbía sodio y la absorción de sodio hacía una absorción concomitante de agua. Por eso que no entiendo por qué se activaría la ADH, porque en realidad la aldosterona ya hace eso de absorber agua. Junto con y está bien lo que vos decís, la acción del mineralocorticoide es reabsorber sodio y reabsorber agua. Pero cuando hay alguna alteración acá, tiene que compensar ADH reabsorbiendo más o menos agua a nivel del túbulo colector. ¿Se entiende? Listo. Sí, gracias. Una cosa, les pido que cuando hacen preguntas enciendan la cámara, porque es muy difícil darme cuenta si me están escuchando, si me están entendiendo o no. Así que, por favor, enciendan la cámara cuando entonces nos vemos y puedo interactuar. Entonces, sodio aldosterona tiene su función sobre la reabsorción de sodio y también va a haber una reabsorción de agua a nivel del túbulo contorneado. Pero eso puede impactar sobre el eje del ADH en el caso de que tengamos una alteración en el eje mineralocorticoide. Entonces, ahora vamos a ver las patologías asociadas a ADH, suponiendo que el mineralocorticoide funciona bien, y después cuando veamos mineralocorticoide hablaremos de función mineralocorticoide y asumimos que la ADH está conservada para poderlo analizar por separado. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Entonces, ¿cuál es la utilidad clínica? ¿En qué situaciones clínicas, cuáles son las patologías asociadas a la hormona antidiurética? Como siempre, una situación de exceso o de falta de hormona antidiurética. Una hiposecreción de hormona antidiurética, ¿se acuerdan ustedes que se llama diabetes insípida? ¿Y por qué se llama diabetes insípida? ¿Por qué se llama diabetes? ¿Lo vieron? Supongo que sí. ¿No vieron nada de esto? Sí, lo vimos. No sé si lo vimos muy en detalle, pero nos lo nombraron. Igual no me lo acuerdo, pero lo vimos. ¿Por qué se llama diabetes? En realidad se llama diabetes insípida por una analogía con la diabetes mellitus, ¿no es cierto? La diabetes mellitus, ¿qué es lo que pasa? Es más fácil, pensémoslo desde ese lado. ¿Qué le pasa a un individuo diabético? Diabetes mellitus. ¿Cuál es la principal? Orina glucosa, o sea, tiene hiperglucemia, pero hay tanta glucosa que se saturan los transportadores de glucosa en el túbulo proximal y empieza a orinar glucosa. Orinar glucosa, no es que orina glucosa, lo que tiene es
el diabético tiene una hiperglucemia, se supera el umbral para la reabsorber glucosa y se pierde glucosa por orina, y entonces eso arrastra agua, ¿no es cierto? Por eso el diabético es poliúrico, polidípsico y a su vez polifágico porque por una cuestión de regulación del metabolismo energético. Pero es poliúrico y polidípsico. Elimina mucha agua y tiene sed porque pierde mucha agua, pero el agua la pierde por una cuestión osmótica, porque hay un aumento de la osmolaridad por el exceso de glucosa que se está perdiendo por orina. En cambio, en la hipofunción se llama diabetes insípida porque lo que pierde es mucha agua, va a tener sed porque pierde agua, pero porque lo que hay es una incapacidad del eje de la vasopresina para regular la reabsorción de agua. Entonces, por eso se le puso el nombre de diabetes, por analogía, porque comparten esos dos síntomas, la poliuria y la polidipsia, pero no tiene nada que ver. El diabético insípido no va a perder glucosa, lo que va a tener es incapacidad para reabsorber agua. Es decir, la diabetes mellitus es hiperosmótica, mientras que la diabetes insípida es todo lo contrario. Entonces, la diabetes insípida, hay dos formas, ahora lo vamos a ver, puede ser nefrogénica o neurogénica, es decir, que el problema esté en el riñón, que sea el riñón refractario al ADH y no responde a la acción. La ADH está, pero hay una resistencia a la acción del ADH, o neurogénica cuando el problema es que falta el ADH, el hipotálamo no sintetiza el ADH. Y un exceso de producción de ADH se llama, esto no me acuerdo si lo vieron, síndrome de secreción inadecuada de ADH, que lo pueden ver abreviado como SIADH. Esa es la forma. Es decir, sería así. Ahí, SIADH, SIADH, que es una hipersecreción de hormona antidiurética o secreción inadecuada, como dicen, pero inadecuada no es una buena definición. Se los pongo porque así se lo definen los libros, pero inadecuada podría ser para arriba o para abajo. En realidad es un exceso de producción de ADH. Bien, entonces empecemos por ver la hipofunción. ¿Qué es lo que le pasa al individuo que tiene una diabetes insípida? Tiene signos de poliuria y polidipsia. Toma mucha agua porque hay algo que está pasando con la hormona antidiurética, se estimula el centro de la sed e ingiere mucha agua. Ahora bien, hay que diferenciar ese cuadro poliúrico, polidípsico, lo puede tener una diabetes insípida central o neurogénica, nefrogénica, pero un cuadro de diabetes insípida. Pero también hay otras dos situaciones que son poliúricas polidípsicas. Uno, como les decía recién, la diuresis osmótica en una diabetes mellitus. Es decir, tener en cuenta que la poliuria polidípsica por exceso de glucosuria no es una diabetes insípida. Y el otro cuadro confundidor con la diabetes insípida al inicio de la evaluación es la potomanía, que es lo que pongo acá, o polidipsia primaria. ¿Qué es? No sé si saben. ¿Lo escucharon? No, creo que no. Esto es una ingesta compulsiva de agua. Son individuos que son capaces de tomar más de 5 o 6 litros de agua por día porque tiene un trastorno psicógeno. O sea, es un problema, es una enfermedad psiquiátrica, no es una enfermedad del hipotálamo que es incapaz de sintetizar la hormona antidiurética, o que la hormona antidiurética se sintetiza pero que los riñones son refractarios a la acción de la hormona antidiurética. El potómano es un exceso en el consumo de agua, pero que cuando empezamos la evaluación del paciente va a ser poliúrico y polidípsico, porque tiene esa compulsión por tomar agua. Entonces, como vamos a arrancar de estos signos, hay que diferenciar estos cuadros. Obviamente, si el individuo es diabético mellitus, ya lo vamos a saber, ¿no es cierto? No tiene por qué confundirse con esto. ¿Cómo diferenciamos? Ya que estamos acá, ya que se pasó solo, ¿cuáles son las causas? Acá estoy en esto, ¿no? Vamos a ver las causas de la diabetes neurogénica o de la nefrogénica.
la causa de la neurogénica o también diabetes insípida central, le pongo yo para diferenciar la N, porque si no es nefrogénica y neurogénica, tenemos dos N en la misma sigla. Entonces, diabetes insípida central, hay una falta de producción de ADH y puede ser cualquiera de estas causas que les pongo acá, infecciones, una causa autoinmune, un problema, un trauma en la propia neurohipófisis, tumores, una interrupción del aporte sanguíneo. Todo esto puede llevar a que no estemos sintetizando y liberando la ADH. En cambio, una diabetes insípida nefrogénica. Nefrogénica es que hay una resistencia, como yo les decía, a la acción del ADH. El hipotálamo produce la hormona, pero lo que tenemos es una... Vamos a hacer así, pues me está volviendo loca hoy esto. Vamos a venir por acá. Lo que hay es una acción refractaria a la ADH. Y en general son enfermedades que tienen que ver con el riñón. Son enfermedades propias del riñón, alguna insuficiencia renal crónica, defectos congénitos, y hay enfermedades genéticas que generan esta acción refractaria a la ADH. Y las enfermedades genéticas tienen que ver o bien con el receptor renal del ADH, fíjense acá les pongo ADH-R2, es el receptor que está ahí en las células del túbulo colector, es un receptor acoplado a proteína G, porque lo nombramos, dijimos que está asociado a la actividad de Niciclasa. Bueno, acá con estos simbolitos de color se muestran las diferentes alteraciones, puede haber de lesiones, inserciones, en los aminoácidos, en secuencia aminoacídica de este receptor acoplado a proteína G y lo inactiva. Y por otro lado también podemos tener mutaciones en las acuaporinas. También acá con colores van a ver los sitios, los aminoácidos que pueden sufrir mutaciones, reemplazos de lesiones, inserciones, y que hacen que el riñón se vuelva refractario a la acción de ADH. O porque está alterado el receptor de ADH o las acuaporinas. Eso es la causa genética de la diabetes insípida nefrogénica. La N acá quiere decir nefrogénica. Con respecto, bueno, la central lo dijimos antes. Bueno, ahora sí pasemos al laboratorio. ¿Qué es lo que podemos hacer en el laboratorio? Como siempre vamos a tener las determinaciones, a ver. Bien. Bien, primero como determinaciones basales. Como estamos hablando de osmolaridad plasmática y urinaria, porque estamos hablando de que hay dilución de la orina, porque tenemos una diuresis aumentada. Si tenemos una dilución de la orina, a ver, salgo de acuerdo que la osmolaridad urinaria va a estar disminuida, ¿no es cierto? Porque la orina está líquida, no se reabsorbe agua. ¿Qué pasaría con la osmolaridad plasmática? Aumenta. La osmolaridad plasmática va a estar aumentada en el individuo que tiene la diabetes insípida. Ahora, ¿qué le va a pasar al individuo que es potómano? El que tiene una diabetes, una ingesta compulsiva de agua, no que es una diabetes insípida, que es un potómano. ¿Qué le va a pasar con la densidad de la orina? Y con la densidad plasmática. La osmolaridad. La orina va a estar muy diluida. Exacto, la orina va a estar muy diluida. ¿Y qué va a pasar con el plasma? Y creo que también, porque... Sí, ¿por qué? También estás creyendo bien. ¿Por qué se te ocurre que estaría, o por qué se les ocurre a ustedes que estaría el plasma diluido? Me imagino que va a haber una reabsorción de agua también importante, entonces por eso va a llegar a diluir incluso el plasma. Exacto, la osmolaridad plasmática va a estar disminuida porque
La ADH funciona, va a absorber hasta que se supere el umbral y va a empezar a perder agua, ¿no es cierto? Por eso elimina mucha agua, porque ingiere mucha, pero también estamos estimulando a ADH para que reabsorba mucha agua. Entonces va a tener la osmolaridad plasmática disminuida. Y eso es útil al inicio del estudio. Imaginen esta situación, ¿no es cierto? El paciente, el síntoma es la poliuria y la polidipsia. Entonces, lo primero que tiene que hacer ese médico es diferenciarlo y ponerlo en el grupo de los potómanos o en el grupo de la diabetes insípida, como sospecha. Entonces, podemos recurrir inicialmente a medir osmolaridad urinaria y plasmática y ver. Y eso ya más o menos nos puede orientar. Como no siempre es suficiente eso, después vamos a ver qué otras cositas más podemos hacer. Pero se entiende que el objetivo inicial es separar la población de los potómanos de la diabetes insípida. Bien, entonces, eso es lo que hacemos acá la polidipsia primaria. La osmolaridad plasmática y la osmolaridad urinaria, como decíamos recién, están ambas disminuidas. En cambio, en la diabetes insípida, sea nefrogénica o sea neurogénica, la osmolaridad urinaria está disminuida porque pierde el agua, pero la plasmática está aumentada porque no puede reabsorber, porque no hay ADH. Entonces, todo el agua que se ingiere se pierde. Entonces, la osmolaridad plasmática está aumentada. En cambio, en la polidipsia primaria se absorbe agua hasta un cierto umbral, lo cual me genera una dilución del plasma. Entonces, esto ya me puede marcar la diferencia entre una polidipsia primaria y una diabetes insípida, sea nefrogénica o neurogénica. ¿Quedó claro esto? Bien, lo que pasa es que no siempre es tan así, tan fácil de definir que o esté suficientemente diluido para marcar la diferencia o esté suficientemente aumentado. Entonces, estas dos poblaciones de diabetes insípida con respecto a polidipsia primaria, las podemos distinguir con la siguiente prueba. Por un lado, medir los niveles de ADH. La medición de ADH tenemos ensayos, inmunoensayos, pueden ser RIA, pueden ser ELISA, pueden ser cromatográficos. También podemos medir, como les decía, copeptina, que es el extremo carboxilo terminal de la prohormona que se libera en relación equimolecular 1 a 1. Si tenemos copeptina, vamos a tener ADH. Obviamente, vuelvo para atrás. En una polidipsia primaria, los niveles de ADH tienen que estar en los valores fisiológicos, no tienen por qué estar alterados, porque la diuresis es por la ingesta exagerada de agua. En cambio, alteraciones en los niveles de ADH me pueden ubicar dentro del grupo de la diabetes insípida. Entonces, pero para diferenciar, esto no se lo había mostrado, la diabetes insípida central va a tener niveles bajos de ADH porque hay incapacidad de sintetizarla. En cambio, en una diabetes insípida nefrogénica, los niveles pueden estar fisiológicos o aumentados, porque el problema es una situación refractaria del riñón que no es capaz de responder a la hormona antidiurética. Ahora, la medición de ADH, todo los fundamentos que le estoy diciendo acá es válido, pero es mejor hacerla después de esta prueba. Es la prueba de deprivación de agua. Esta prueba me va a diferenciar bien entre DI, acuérdense, es diabetes insípida, PP es polidipsia primaria o la potomanía. Entonces, ¿en qué consiste este test? Es deprivarlo de agua. Si al individuo yo lo deprivo de agua y después le tomo una muestra de orina y mido la osmolaridad y la densidad urinaria. Vamos a sacarlo. ¿Qué suponen ustedes que va a pasar con el individuo que le decimos no tome agua por 5 o 6 horas y vuelva al laboratorio? No, hay que tenerlo dentro del
ya sea en un laboratorio o puede ser en estas unidades que yo les digo de día, ¿no es cierto?, que hay cada vez más en las instituciones, que tiene que estar allí en el servicio durante 6-7 horas, se va a tomar una muestra basal, se lo va a primar de ingesta de líquidos y se lo va a ir monitoreando con determinaciones de orina cada 1 hora, cada 2 horas, máximo hasta 6-7 horas. Y lo que se va haciendo es monitoreándoles el peso. ¿Por qué? Porque es una prueba de riesgo que en el caso de una diabetes insípida puede provocar una deshidratación celular muy grande, porque lo estamos deprivando de líquido y encima tiene poca antidiurética, es decir, que no absorbe nada. Entonces, si desciende más de un 3% de su peso, hay que suspender la prueba. Entonces, la prueba es eso, mantenerlo deprivado de líquidos. ¿Qué suponen ustedes que le pasaría a la orina de una polidipsia primaria? Yo creo que si el individuo no tiene problemas renales ni de producción de antidiurética, la osmolaridad urinaria al privarlo del agua va a ser fisiológica. Exacto, debería aumentar, exactamente. Tiene que concentrar esa orina. ¿Y el diabético insípido? Si yo un diabético insípido, que todavía no lo evalué, no sé si es nefrogénico, neurogénico, lo único que sé que es poliúrico polidípsico, lo deprivo de agua, ¿va a concentrar la orina? No, porque no la va a... funciona el ADH. Exactamente, no tiene ADH, entonces no va a concentrar. Entonces, eso me sirve de orientación para diferenciar entre la potomanía o polidipsia primaria y el diabético insípido, que es lo que les pongo acá. Entonces, para agua, exageradamente, entonces hay que tenerlo controlado. Y medimos el volumen urinario, la densidad urinaria y la osmolaridad urinaria. La polidipsia primaria va a concentrar la orina. Es decir, que usted decía, aumenta la densidad, la osmolaridad, va a disminuir el volumen. Mientras que en la diabetes insípida no hay cambios. Y ya con esta prueba termino de diferenciar las dos poblaciones y ya me quedo solamente con el estudio bioquímico del diabético insípido. ¿Está claro? Entonces, no ingiere agua y medimos en orina la concentración, es decir, osmolaridad, densidad, volumen urinario. Bueno, supongamos que llegamos a que el individuo es un diabético insípido. ¿Cómo seguimos? Tendríamos que diferenciar si es neurogénico o nefrogénico. Es decir, si hay una... dentro de esta prueba, después de hacer esta prueba, se puede tomar una muestra de sangre y medir los niveles de ADH. Que obviamente en el diabético neurogénico no va a tener niveles de ADH detectables y sí van a estar detectables en el nefrogénico. Para diferenciar entre central o nefrogénica, podemos recurrir a una prueba que es muy común, o sea, en todos los cuadros de resistencia, no me acuerdo si vimos alguno hasta ahora, en general lo que vamos a hacer es darle el agonista y ver si responde. Cuando uno sospecha una resistencia de un cierto tejido o algo, le administro lo que supongo que tiene resistencia y veo la respuesta, en la medida en que tenga capacidad para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, en esta situación que hay una resistencia, ¿qué administraríamos? ADH. Exactamente. Vamos a administrar vasopresina para diferenciar entre una diabetes insípida central de una nefrogénica. ¿Y cómo interpretaríamos eso? Yo le administro... Sí, sí. Que cuando hay una resistencia al ADH, por más que le estemos administrando ADH, no va a haber cambios. Exacto, no va a haber cambios en los parámetros que midamos, que pueden ser osmolaridad, urinaria, plasmática. Entonces, en eso consiste.
Se administra ADH por vía subcutánea o endovenosa. Se hace una muestra basal, se administra la ADH y vamos a medir en orina la osmolaridad y acá podemos medir los niveles, la eliminación urinaria de las acuaporinas, que son esos receptores, esos canales iónicos en realidad, ¿no? Que son los que transportan el agua. Y eso se hace a la hora. Es decir, basal, se inyecta la ADH y a la hora medimos la osmolaridad y la excreción urinaria de las acuaporinas. ¿Cómo van a ser los resultados? La diabetes insípida, N de acá es nefrogénica, no tiene cambios porque hay una resistencia. Por más ADH que le dé, no vamos a tener cambios porque es un cuadro de resistencia. En cambio, en la diabetes insípida central, que es lo que le estoy marcando así acá con esta sigla DIC, sí va a responder, porque lo que está pasando es que falta la ADH. Yo la estoy dando exógenamente. Si tengo una función renal conservada, el tubo colector va a responder, vamos a aumentar la osmolaridad y va a haber excreción de acuaporinas. ¿Se entiende? Entonces, esta prueba me diferencia muy bien entre una causa central de una causa nefrogénica. Si administro ADH y no tengo capacidad de absorber agua y la osmolaridad no se modifica, evidentemente lo que tengo es una resistencia a la ADH, que es lo que se llama como diabetes insípida nefrogénica. En cambio, si sí hay una respuesta en términos de concentrar la orina, aumentar la excreción urinaria de acuaporinas, el problema era central, lo que me estaba faltando era la ADH. Y ahora tenemos otra estrategia para podemos tener el problema de la diabetes insípida central y que pueden ser dos situaciones. Yo les dije que las neuronas que producen la ADH están reguladas por los osmorreceptores. Es decir, la señal del osmorreceptor tenía que llegar a la neurona del hipotálamo para que transporte pulso eléctrico y se libere ADH. Entonces, podría ser que la diabetes insípida central sea porque los osmorreceptores no están funcionando, no están detectando los cambios en la osmolaridad plasmática, o porque haya una incapacidad de producir ADH, que sea un problema propio de las neuronas hipotalámicas. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, tenemos una pruebita que es capaz de diferenciarnos eso, que es la prueba de la nicotina. La nicotina es un estímulo directo sobre las neuronas hipotalámicas para que secreten ADH. Es un estímulo para la secreción de ADH que no utiliza a los osmorreceptores. Entonces, de esa manera, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ver si administro nicotina y logro una secreción de ADH, evidentemente las células tienen capacidad de sintetizar ADH. Porque no estoy utilizando los osmorreceptores. Es decir, la prueba la hacemos así. Nicotina es un estímulo no osmótico que aumenta la secreción de ADH. Quiere decir que va a estimular directamente a la neurohipófisis para que se secrete la ADH y no intervienen los osmorreceptores. ¿Cómo es la prueba? Se hace un basal de ADH, se administra la nicotina en caso que el individuo fuma 2 cigarrillos en 5 minutos y si no, le administramos, la nicotina puede ser por spray nasal. Vienen unos spray que se administra directamente en la fosa nasal y esto es un estímulo inmediato. Entre los 10 y los 30 minutos hay respuesta en ADH, sí, realmente tenemos capacidad de producir ADH. Entonces tomamos muestras a los 10, a los 20 y a los 30 minutos para medir ADH. ¿Cómo interpreto los resultados? La diabetes insípida central con lesión hipotalámica, ¿qué quiero decir? Que no hay capacidad de sintetizar ADH, no vamos a tener aumento de ADH. Por más que yo esté estimulando directamente a las hormonas, a las neuronas hipotalámicas,
no tienen capacidad para producir ADH, entonces no va a haber cambio. En cambio, si el problema estaba en los osmoreceptores, como la nicotina no utiliza los osmoreceptores, sí va a aumentar la secreción de ADH. Las neuronas tienen la capacidad de producir ADH, lo que les faltaba era el estímulo por parte de los osmoreceptores. ¿Se entiende esto de cómo se interpreta? ¿Preguntas? Ahora lo vemos todo en un pequeño algoritmo para ver si razonamos juntos todo esto. A ver, ¿qué sería esto? Imaginemos que tenemos un paciente poliúrico polidípsico, arrancamos de allí, ¿no es cierto? Ese es el síntoma que tiene. Descartamos una diabetes mellitus, porque ya sabemos que obviamente hacemos una glucemia y va a tener la glucemia alterada. Pero la primera incertidumbre es polidipsia primaria o diabetes insípida. Entonces, ¿con qué empezamos? Haciendo el estudio de la osmolaridad urinaria y la densidad urinaria. ¿Cuándo? Luego de haber hecho una prueba de deprivación de líquidos. Si hago la prueba de deprivación de líquidos y aumenta la osmolaridad y la densidad urinaria, PP quiere decir polidipsia primaria. Porque yo lo deprivé de líquido y el individuo respondió concentrando la orina. Es lógico, porque su eje de la vasopresina está íntegro. En cambio, si después de haber deprivado de líquidos no aumenta la densidad, es decir, no hay una concentración de la orina, pienso en una diabetes insípida, que es lo que puse acá, DI, diabetes insípida. Luego de esta prueba, acá podemos incluir la medición de ADH, porque ya la medición de ADH me puede orientar que si está indetectable probablemente sea central, y si tengo niveles detectables o inclusive elevados, puedo pensar en una diabetes insípida nefrogénica. Para diferenciar entre una y otra, lo que hacemos es la prueba de la ADH, de lo que es la administración de ADH. Administro ADH y no hay respuesta, es decir, no logramos que haya una concentración de la orina, pensamos en lo que les pongo acá, diabetes insípida nefrogénica, resistencia al ADH. Estoy dando ADH y sin embargo no hay concentración de la orina. En cambio, si después de dar ADH, se me fue, en vez de dar ADH, después de dar ADH, responde con concentración de la orina, la diabetes insípida es central. Y acá podemos aplicar la prueba de la nicotina para ver si hay un problema en los osmoreceptores o no. Administramos nicotina. Y si tenemos que no hay respuesta, es una lesión hipotalámica, es decir, no hay capacidad de sintetizar ADH. En cambio, si después de dar nicotina aumenta la osmolaridad, entonces el problema, o los niveles de ADH, en este caso ya estamos midiendo ADH, el problema estaba en los osmoreceptores. Bueno, entonces veamos el otro cuadro, que es lo contrario, el exceso de producción de ADH, que simplemente con determinaciones basales es suficiente. Es el síndrome de secreción inadecuada de ADH, que acá, la secreción inadecuada de ADH, es decir, que vamos a tener altas concentraciones de ADH, va a haber todo lo contrario, retención de agua, vamos a tener
hiponatremia e hiposmolaridad plasmática, porque diluimos el plasma, porque estamos absorbiendo mucha agua, y por otro lado, la orina va a estar muy concentrada, exactamente al revés que la diabetes insípida. Tenemos mucha ADH, un riñón respondiente, concentramos exageradamente la orina, y por otro lado diluimos el plasma, porque tenemos mucha reabsorción de agua. ¿Qué causas? Muchas de estas infecciones del sistema nervioso central, tumores inclusive ectópicos productores de ADH, linfomas, sarcomas, todo eso puede generar un exceso de producción de ADH. No son cuadros de una alta prevalencia estos. ¿Y qué podemos hacer en el laboratorio? Con las determinaciones basales nos va a ser más que suficiente, es decir, medir niveles de ADH que van a estar anormalmente elevados. Acá no vamos a tener problema de no detectar al ADH. Vamos a tener ADH elevada, vamos a tener... esto le quedó esto. El año pasado esta clase se las había subido grabada yo, entonces me había quedado eso de allí grabado. Entonces, la ADH está elevada, tenemos dilución del plasma, que lo podemos traducir, hiponatremia, osmolaridad disminuida plasmática por debajo de 250, dijimos que 287 era lo fisiológico. Tenemos una orina muy concentrada, el sodio en orina está aumentado, la osmolaridad urinaria va a estar aumentada, la densidad urinaria va a estar aumentada, como les puse antes, podemos llegar a concentrar la orina hasta 600 mililitros diarios de diuresis, y por supuesto siempre asegurándonos de tener una función renal. ¿Y por qué les pongo adrenal? Porque acá se solapa con la acción de los mineralocorticoides sobre el sodio, ¿no es cierto? Entonces, descartando una función adrenal alterada o una función renal alterada, es un SIADH si se dan estas cosas. ADH elevada con hiponatremia, hiposmolaridad plasmática, orina altamente concentrada, mucha excreción urinaria de sodio. ¿Por qué? Porque si bien eliminas una orina muy concentrada, el estímulo de la sed depende mucho de la osmolaridad plasmática, y como vas a tener la osmolaridad plasmática disminuida, acuérdense esa curvita que les puse en un momento, que el cuadrito de la sed aparece cuando la osmolaridad supera los 288, 89, y acá estamos en una osmolaridad plasmática disminuida, así que no deberías necesariamente tener sed. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si quedó todo claro, no tienen dudas y eso, nos vemos el miércoles. Recuerden que este viernes hay clase, que este viernes tenemos clase. No va a haber clase el otro viernes, el primero. Listo, profe, nos vemos. Bueno, Gracias, hasta el miércoles. Gracias. Chao. Chao.